Buenas noches a todos, a todas. El día de hoy vamos a ya prácticamente concluir el curso con la elaboración de la planilla tributaria en un modelo en Excel que había elaborado, y vamos a ver también la declaración jurada del RC-IVA, ya para dependientes como también para contribuyentes directos. Ya hay, como les he dicho, hay dos grupitos, ¿no?, de contribuyentes en este impuesto. Hay los contribuyentes que son dependientes o empleados de una empresa, y los contribuyentes directos, que serían los no dependientes, ¿no?, todos los demás. Ya, entonces, en ese entendido vamos a empezar primeramente por la planilla tributaria. Por favor, quisiera que me confirmen si pueden ver mi pantalla, el audio, todo, ¿no? Voy a suponer que sí. Entonces, nos vamos directamente a la planilla tributaria. En sí es este modelo, la planilla tributaria. Es un modelito que lo he elaborado, no sé si lo han podido descargar. Ya tiene todas las fórmulas. Si alguien tiene que elaborar planillas, puede descargarse este modelo y pueden usarlo, no tiene ningún costo, nada. Está elaborado específicamente para, bueno, en realidad es para apoyar, ¿no? Siempre estoy compartiendo material en mis redes sociales también. Entonces, ingresando ya al tema de la planilla tributaria, la forma del cálculo lo habíamos visto ayer. Prácticamente es en temas de dependientes. Vamos a hablar primeramente de los dependientes. Lo que debemos hacer primero es generar códigos de los dependientes. Ya estos códigos que nos va a enviar el Servicio de Impuestos Nacionales mediante la oficina virtual. Prácticamente estos códigos son el número de NIT. Ahora explico: si una persona ya tiene un NIT y también trabaja en una empresa, ese número de NIT va a ser su código de dependiente. O sea, ya no sería necesario generar este código. Pero si la persona nunca ha tenido NIT, ya, y es la primera vez que, bueno, prácticamente va a tener un NIT, ¿no? Entonces se va a enviar a impuestos por la oficina virtual los datos del empleado. Nombres, el nombre, por ejemplo, los apellidos, ¿ya?, el primer y el segundo apellido, el número de carnet de identidad, el tipo de documento con el cual se está registrando, la fecha, no, perdón, el teléfono, el correo, la dirección del dependiente. Con esos datos vamos a poder nosotros generar su código de dependiente. Hoy día les quería mostrar el procedimiento en la oficina virtual de cómo generar estos códigos, pero lastimosamente la oficina virtual en este momento no está disponible. No, vamos a volver a intentar de todas formas. Para generar tienen que ingresar a la opción de portal de trámites tributarios. Ya, ojalá ingreses, a ver si tienen suerte, porque esto parece que de suerte. Ayer ya estaba presentando fallas en la oficina virtual. Al parecer no lo han arreglado. Ya. Nada. Sigue saliendo el error. Nos dice que se ha presentado un error al intentar visualizar la página. Me hubiera gustado mostrarles, pero en resumidas cuentas, tienes que tener, hay dos formas de generar este código. Puedes generar a través de un archivo Excel, que obviamente tienes que convertirlo en un archivo de texto. Tienes que tener un archivo de texto similar a este, con un listado de dependientes, donde
tenemos que llenar todos los datos, incluido el número de celular, teléfono, correo electrónico, ¿no? Entonces, una vez que tengas este archivo ya en la oficina virtual, con la primera opción podemos nosotros cargar este archivo de texto y nos va a generar el sistema los códigos de dependiente. Y una vez que tengamos los códigos de dependiente, podemos insertarlos en esta columna del código de dependiente. Y después de haber generado los códigos, ya estaríamos nosotros como empresa habilitados para continuar con el cálculo, ¿no? En este caso ya tendríamos este dato, que obviamente, como les dije, es prácticamente el NIT de las personas. Llenamos la parte de las novedades. Esto es parecido a las planillas de las AFPs. Tenemos que informar, por ejemplo, si esta persona es correspondiente a una incorporación nueva, es una persona que ha ingresado recién. La V es de un personal vigente que está todavía trabajando en la empresa, ya es un personal de la empresa. Y la D es cuando la persona se está retirando, es una persona desvinculada, ¿no? Entonces tenemos esas tres opciones en esta columna. Luego tenemos que registrar el total ganado. Bueno, en este modelo, ¿no? Obviamente en la planilla tributaria oficial directamente entramos desde esta columna, desde el monto de ingreso neto, que va a ser obviamente neto de las AFPs. Entonces ayer habíamos hablado de que la base imponible del IRS/IVA para dependientes es todos sus ingresos deducidos los aportes al sistema integral de pensiones, o sea, a las AFPs, ¿no? Los aportes del ahorro, los riesgos ya sea profesional o común, provivienda, aportes solidarios, etcétera, ¿no? Todos los aportes que están plasmados en la planilla salarial se van descontando. Y posteriormente tendremos el ingreso neto, que va a ser la base para el cálculo de nuestra planilla. Ya todas estas columnas, y les adelanto de que ya están, la voy a pintar de otro color. Ya. Entonces, todas estas columnas están referenciadas al formulario de declaración jurada. En el caso de dependientes vamos a utilizar el formulario 608. Este es el formulario 608. Entonces, prácticamente vamos a copiar todos los datos aquí en el mismo orden. Aquí yo le puse los códigos ya. Por ejemplo, el código C13 está aquí. C13. Entonces aquí tenemos que copiar todo. Este formulario actual es prácticamente copiar y pegar. Pero el 608 es exclusivamente para los dependientes. ¿Ya? Entonces continuamos. Ya. Una vez que tengamos nosotros el ingreso neto, la normativa nos dice que debemos deducirnos el 2 salarios mínimos. ¿Ya? Debemos deducir 2 salarios mínimos. Bueno, eso nos dice la normativa, ¿no? Estos 2 salarios de acá. Para cada trabajador. Por ejemplo, este trabajador gana más de 14.000. Entonces, aquí están sus 2 salarios mínimos. Para todos. Incluso los que ganan menos. Para todos, ya tenemos que anotar sus 2 salarios mínimos. No es como en la planilla anterior, ¿no? En la planilla de la primera versión, en vez de poner los 2 salarios, directamente le insertabas el dato del total ganado, que era menor a 2 salarios mínimos, para que los consiguientes columnas, las siguientes columnas estén en 0, ¿no ve? Eso sucedía antes. Actualmente lo han modificado y lo que se quiere es que el cálculo de sumar y restar en esta parte nunca te va a salir el saldo a favor del contribuyente o el saldo a favor del fisco. Sumando, restando, no vas a poder llegar al mismo resultado porque estás tomando datos que no corresponden, digamos, ¿no? Le estás sumando directamente 2 salarios a todos, aunque tengan ingresos menores o mayores. ¿Ya? Entonces la fórmula va a ser sencilla. Le ponemos 2 salarios aquí y listo, para de contar. Posteriormente tenemos el importe sujeto al impuesto, o sea, la base imponible. ¿Ya?
Entonces, ¿de dónde sale la base imponible? Es la diferencia entre el ingreso neto del trabajador menos los 2 salarios mínimos. ¿Ya? Esa es la base imponible. Sobre la base imponible vamos a calcular el IVA por el 13%. ¿Verdad? Este es el 13% de 10.000, de 2.000 es 270, de 4.530. Y obviamente, esta persona que gana menos de 2 salarios mínimos, entonces su base imponible es 0, por lo tanto el impuesto también es 0. Ya hasta aquí entenderíamos de que la persona o los dependientes ya tienen un impuesto a favor del fisco, ¿verdad? Hasta aquí hay 3 empleados que ya tienen un impuesto a pagar, pero la norma viene ya y nos dice también que vas a deducir otros 13% de otros 2 salarios mínimos nacionales. Igual, lo mismo que el anterior, le sacamos el 13% a casi todo, menos a esta persona que ya no tiene nada de saldo, entonces lo omitimos, ¿no? En la fórmula mismo lo podemos quitar, una fórmula de sí, entonces ya no va a tener nada de 2 salarios porque no tiene ni base imponible ni tiene tributo a pagar. Estos 2 salarios, el 13% de 2 salarios, corresponde a aquellas compras que el contribuyente haya realizado al régimen simplificado, al régimen tributario integrado, al STI, ¿no? al RAU. Entonces va a ir compensando esas compras sin factura. Ya, después viene el impuesto neto ya. Bueno, lo que prácticamente el empleado debería al Servicio de Impuestos Nacionales. Y aquí pues muchos ya van a ir quedando en 0. Por ejemplo, acá este empleado tiene un impuesto de 270. El 13% de 2 salarios lo supera, por lo tanto todo lo demás, al igual que el de abajo, va a ser 0. A menos que una de estas personas decida presentar formulario 110, que es la próxima columna. En la próxima columna tenemos formulario 110 de 13% de todas las facturas que haya presentado. En este caso solo tenemos una, el que está alcanzado, los demás no han presentado. Obviamente no es obligatorio que lo presenten, solamente presentan cuando están alcanzados por el impuesto, ¿ya? Pero si tienen saldo a favor también, no es necesario que presenten tampoco, porque tienen ya un saldo a favor. Después de presentar, de insertar el dato del formulario, obviamente esto lo tenemos que copiar del formulario, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo la pruebita que hice. Este es el formulario 110 que presenta el trabajador. Va a presentar esto, lo tiene que firmar acá, la firma con la fecha de presentación, el nombre del empleado, el nombre del empleador o del dueño de la empresa o la empresa como tal, y sacamos de aquí este dato, ¿no? Determinación de pago a cuenta 1588. De ese formulario vamos a sacar el monto del pago a cuenta, ¿ya? Entonces posteriormente ya se define si el saldo es a favor del fisco o a favor del dependiente. Y acá tenemos por un lado un impuesto determinado a favor del fisco de 776, pero la persona ha presentado facturas por un valor de 1588, ¿ya? Entonces vamos a restar y la diferencia obviamente va a ser a favor del contribuyente, del dependiente, ¿ya? Y esta diferencia va a ir como un saldo a favor del dependiente. Pero en caso de que fuera menor las facturas presentadas, va a ser un saldo a favor del fisco. Ya, hasta ahí ya tenemos un impuesto a pagar o un saldo a favor del dependiente. Ya. Posteriormente, en las próximas columnas tenemos el tema del saldo del periodo anterior, ¿no? Acá tenemos un saldito que le ha sobrado de la anterior planilla del mes anterior y tenemos su mantenimiento de valor, o sea, la actualización por el tema de las UFBs, 6 bolivianos, y en total tiene 2157. Esta parte de acá es la actualización del saldo anterior. Y este saldo puede ser utilizado en este impuesto. Obviamente tiene que haber primeramente un saldo a favor del fisco. Cuando haya un saldo a favor del fisco, esta columna se va a activar, ¿ya? Quiere decir que vamos a pagar una parte de la deuda determinada con el saldo anterior. Por ejemplo, a ver, vamos a suponer
que esta persona no ha presentado ninguna factura, ¿ya? Y automáticamente, como se fijan, se activa esta columna con el importe que estaría utilizando, ¿ya?, de correspondiente a su saldo anterior. O sea, su saldo anterior ahora va a ser 1381 porque está pagando una parte al fisco con su saldo anterior, ¿ya? Ahora, por ejemplo, puede que no tenga saldo anterior, vamos a suponer. No tiene saldo anterior, no ha presentado facturas, ¿ya? Y esta vez se va a determinar un saldo definitivo ya a favor del fisco, a favor de impuestos. Y esto, señores, se va a descontar de la planilla salarial. Esto es lo que va a ir a la planilla de sueldos como descuentos del RCI, este monto, si fuera el caso. Pero como no es el caso en el ejemplo, entonces en este caso no tiene ninguna retención. Los empleados no tienen retención, más bien tienen un saldo para el mes siguiente. Este formulario se ha creado justamente para colaborar y ayudar en que los empleados puedan trasladar su crédito fiscal, es decir, este monto de acá. Por ejemplo, vamos a suponer que esta persona se va a retirar al mes siguiente, ¿no ve? Y aquí tiene un saldo acumulado, ¿verdad? Esto la persona no lo va a perder, ¿ya? No lo va a perder, y cuando vaya a su fuente, a su próxima fuente laboral, va a poder llevar este saldo a esa empresa y poder compensar con sus ingresos, con los ingresos que tenga en esa empresa, ¿ya? Esto ha sido un reclamo de hace años, ¿no? Y por fin el año pasado ha sido escuchado, ¿ya? Y una vez que tengamos esta planilla, no sé si alguien tiene alguna duda, en resumen, esto por si acaso es muy fácil, ¿no? Cuando a veces uno trabaja en una empresa, los trabajadores siempre andan preguntando y les dicen ¿cómo o por cuánto yo tengo que presentar facturas? ¿Por qué monto? Y yo les explicaba siempre, de tu ingreso neto vas a restar 4 salarios mínimos nacionales. Y por ese monto, por la diferencia, tienes que presentar tus facturas. Es así, en resumen es eso, ¿no? Del ingreso de estas 4, porque aquí estamos teniendo 4, y aquí el 13% de 4, o sea, perdón, de 2. Entonces, sumados los dos son 4 salarios mínimos nacionales, ¿ya? Entonces, estamos al ingreso neto 4 salarios, eso nos va a dar el monto que tendría que presentar el trabajador en facturas. Ya es así de sencillo. Lo que pasa es que impuestos siempre se le anda complicando las cosas, porque aquí le pone 13% y aquí 2%, se podía resumir y obviamente el formulario mismo podía ser más fácil y más cortito, pero bueno, les encanta complicarse la vida. Después tenemos el llenado. Posteriormente a esto se hace el llenado ya del formulario 608, que es la declaración jurada, y como les había dicho, esa obligación surge cuando hay un saldo a favor del dependiente, en este caso, cuando hay un importe aquí, un monto en esta columna, o hay un importe en esta otra columna. En esas dos opciones, en una de esas dos, ya surge la obligación de declarar este formulario 608 de dependientes, que como les dije es muy similar, es prácticamente copiar y pegar todos los datos de la planilla tributaria. Por ejemplo, nos dice monto de ingreso neto. Ya vamos a nuestra planilla, voy a borrar todo esto que he marcado. A ver. Por si acaso, si quieren usar esta herramienta del dibujo, la que estoy usando, es muy sencillo, ¿no? Y bastante didáctico. Ustedes, bueno, les voy a mostrar cómo hacer después. Vamos a copiar, dijimos, ¿no? La primera columna dice monto de ingreso neto. Ya, nos vamos al formulario y dice monto de ingreso neto. Y vamos a copiar el total, acá, los totales, ¿no? Obviamente tenemos que copiar de todos los trabajadores, ¿no? Y copiamos esta información total. Obviamente tiene que ser redondeado. 32.891 será, ¿no ve? Esto yo no sé por qué está sin redondear. Ya, perfecto. Entonces, la siguiente columna que nos pide dice 2 salarios mínimos nacionales no imponibles, ¿ya? Y en la planilla tributaria dice lo mismo, 2 salarios mínimos nacionales no imponibles. La siguiente fila,
importe sujeto al impuesto o la base imponible según la planilla salarial. ¿Ya? Aquí está, importe sujeto base imponible. Copiamos todo. Y así sucesivamente, por si acaso todo esto es lo mismo. ¿Ya? Y ojo también aquí, si gustan pueden descargarse este modelo para que les pueda ayudar. Aquí está con los códigos de columnas. Entonces directamente es copiar los totales de esta fila. Todos estos totales tienen que copiar acá. A ver, ya. En toda esta parte. ¿Ya? Hasta saldo utilizado, impuesto retenido, saldo a favor de crédito fiscal a favor del dependiente para el mes siguiente. Todo eso es una copia. ¿Ya? Después que tenemos acá, es algo muy también que recientemente se ha incorporado, es la retención del RCIVA para dependientes desvinculados, o sea, las personal retirado. Un ejemplo, digamos que yo me retiro de la empresa y posteriormente me pagan algunos beneficios, por ejemplo, las primas de utilidades, ¿no? Las primas de utilidad las pagan al año siguiente, cuando se aprueban los estados financieros, en abril más o menos. ¿Okay? Entonces, estas primas normalmente antes se las pagaba en el formulario 604, que es de retención, lo vamos a ver también. Y actualmente los impuestos han habilitado en el formulario 608, el hecho de ponerle acá el monto. Ya, entonces la retención que tengamos, o sea, quiere decir, digamos, mi prima era 1000 bolivianos, no la prima de familia, ¿no? O sea, las primas de honorarios, de sueldos, ¿no? Supongamos que era 7000. Si esta persona no ha presentado facturas, le vamos a determinar el 13%. El 13%, ¿ya? Entonces, ese monto va a ir acá, ¿no? Vamos a suponer que ha salido un monto. ¿Ya? Ese monto también se va a sumar a lo que es la planilla tributaria. O sea, según la planilla tributaria nos va a salir un monto, ¿verdad? A pagar. ¿Ya? Un monto a pagar nos va a salir acá. Entonces, a este monto, que va a estar ya determinado hasta esta columna, hasta esta fila de acá, hasta la 592, ya va a estar todo llenado, copiado prácticamente. Le vamos a adicionar esta fila de las retenciones, ya al personal retirado. Después tenemos lo común que se registra en los otros formularios. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos pagos a cuenta. Eso está en todos los formularios, ¿no? Los pagos a cuenta igual de formulario 608 rectificatoria, ¿no? Del periodo que se liquida, ¿no? Según planilla tributaria, y esto es del periodo que se liquida de desvinculados. De las personas que están desvinculadas. O sea, esto por si acaso es muy interesante. Por ejemplo, si tuviéramos acá un impuesto determinado de 1000 bolivianos de esta persona que se ha retirado, ¿ya? Pero tenemos de que, en esta parte, ¿no? Del periodo que se liquida de desvinculados y otros, ¿no? En esta parte dice desvinculados, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que estos 1000, puede que la persona haya tenido un crédito fiscal en la empresa, ya un crédito fiscal, y vamos a hacer que utilice este crédito, ¿no? Si tenía, digamos, 700, va a utilizar, y esto va a estar directamente relacionado con esto, con esta retención del impuesto. Si tuviera un saldo, puede ser utilizado. A ver, creo que alguien escribió. No, alguien está entrando. Bueno. Ya, entonces, hasta ahí tenemos los pagos a cuenta. A ver, ya, todo esto es de pagos a cuenta. Después también tenemos saldo disponible del periodo anterior a compensar, ¿no? Si tuviéramos un saldo del periodo anterior, obviamente de pagos a cuenta.
acá estamos hablando solamente de pagos a cuenta, porque ya en la planilla tributaria, en la parte de arriba, ya está todo calculado, ya está calculado sus saldos anterior de los dependientes. Entonces, acá estamos hablando de los pagos a cuenta. Saldo de pagos disponibles después de la compensación, pero en este caso no va a aplicar nada porque no tenemos ningún pago a cuenta. Tenemos que compensar estos pagos a cuenta con el impuesto. Saldo definitivo ya a favor del fisco. Aquí se va a anotar el importe que vamos a pagar a impuestos. Posteriormente tenemos la liquidación de la deuda tributaria, que es lo mismo que habíamos visto, ¿no? El mantenimiento de valor o actualización de la deuda, los intereses por los días de mora, la multa por el incumplimiento de deber formal cuando se ha presentado fuera de plazo, y finalmente tenemos el saldo definitivo ya a favor del fisco, sumando los saldos que a favor del fisco más deudas tributarias si corresponde. Después tenemos la compensación o pago de la deuda tributaria. Podemos primeramente anotar acá el saldo a favor del fisco y decimos saldo de pagos disponible para el periodo siguiente, ¿no? Si tenemos saldos o de estos saldos nos quedara un monto todavía para el mes siguiente, se va a anotar acá. Después, imputación de crédito con valores, lo mismo de los otros formularios. Podemos pagar con certificados de crédito fiscal, con CDIMS, con valores, ¿no? Títulos valores, pero obviamente está sujeto a confirmación. Podemos pagar en efectivo, y en todos los formularios esta fila era la última casilla siempre, ¿no? De los demás formularios. En este caso no es la última, porque tenemos que anotar nosotros estos datos: total número de dependientes. Esto es ya como una declaración informativa. Tenemos que declarar cuántos dependientes tiene la empresa, y también tenemos que declarar cuántos formularios 110 nos han presentado los dependientes. Estos dos ya es información adicional que obviamente podemos obtener del facilito, ¿ya? Ahorita lo vamos a llenar. La cantidad de dependientes, obviamente podemos utilizar nuestra planilla de sueldos. Ahí está toda la cantidad de dependientes que tenemos. Los formularios 110, todos los formularios 110 que hayamos recibido. Y obviamente esto, al igual que en el libro de compras y ventas, hay que enviar la información. Quiere decir, la planilla tributaria y los formularios 110 que hemos recibido en el periodo. Esas dos informaciones hay que enviar. Y también tenemos que declarar el formulario 608. O sea, tenemos como 3 obligaciones en el RCIVA dependientes: elaborar y enviar la planilla tributaria, consolidar los formularios 110 en el facilito, que lo vamos a ver enseguida, y por último declarar el impuesto en el formulario 608. Finalmente tenemos el datos de pago Sigma, estos datos son utilizados por entidades públicas del sistema público, ¿no? de las empresas estatales, instituciones más que todo. Las empresas no utilizan Sigma, son como empresas comerciales. Entonces, no sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda, me puede hacer saber y podemos estar aclarando mientras yo estoy ingresando al facilito. Ya. Bueno, a ver, vamos a cambiar de usuario. Primero vamos a ver el llenado del formulario 110, ya el detalle de facturas de los dependientes. Para lo cual yo, como empleado de una empresa, me tengo que crear un nuevo usuario si es que estoy instalando la primera vez, y en vez de escoger el número de NIT, acá el tipo de documento, voy a escoger solamente mi carnet de identidad, o si soy extranjero, mi carnet de extranjería, ¿ya? Y tengo que completar toda mi información: apellido, paterno, materno, el apellido de casada, si tuvieran, los nombres, número del documento, la dirección, correo, teléfono. Y opcionalmente, si quieren ingresarle la contraseña, ponen también su contraseña, y si no, desmarcan esta opción. Obviamente les va a advertir, ya le dan a aceptar y se deshabilita estas dos casillas, ¿no?
Le dan siguiente y ya va a estar creado su usuario. En el caso mío, yo ya tengo creado el usuario y voy a ingresar con mi número de carnet primeramente para mostrarles el llenado del formulario 110. Ingresamos. Él es el mismo facilito que hemos visto para el llenado de los libros de compras y venta, pero en este caso como dependiente no me van a habilitar todas las opciones. Si se fijan, estos tres, el IUE, el SB, el agente, están deshabilitadas, ¿ya? Y el único que me habilita es el formulario 110. Entonces voy a hacerle clic para llenar mi formulario. Y en el formulario escogemos primeramente el lugar donde yo estoy presentando, el departamento. Aquí estamos en Cochabamba, escogemos Cochabamba. La fecha de presentación. Ahorita estamos haciendo nosotros el ejemplo de la planilla tributaria del mes de diciembre. Acá está el periodo del año y el periodo. Diciembre de 2019. Entonces, en ese entendido, vamos a... la fecha de presentación, no sé si alguien me puede ayudar. Si estamos presentando el mes de diciembre, ¿ya? ¿Qué fecha sería la máxima para presentar? ¿Cuál sería la fecha máxima para presentar este formulario? Un voluntario, por favor. Una voluntaria, una valiente. ¿No hay nadie? Bueno, yo voy a ser el valiente. Bueno, la fecha de presentación, habíamos dicho que es hasta el 20 de cada mes, ¿ya? Entonces escogeremos el periodo, hemos dicho que diciembre 2019, ¿ya? Y la fecha en este caso sería, la fecha máxima sería pues el 20 de diciembre, ¿verdad? Escojo diciembre y 20, aquí está. Esa es la fecha máxima, obviamente puede ser antes del 20, mejor si es antes, así para que el empleador tenga más tiempo para poder revisar el formulario. Después tenemos que llenar los datos del contribuyente, en este caso del dependiente, ¿ya? Del empleado, más claro. El nombre, por ejemplo, yo le puse mi nombre, mi carnet, aquí está mi número de carnet, la expedición y la dirección. Esta dirección es muy importante por si acaso, porque va a validar tus facturas de servicios básicos. Si vivieras tal vez en alquiler o tuvieras 2 direcciones o 3 casas, qué sé yo, entonces vas a declarar la dirección de tu domicilio. En este caso yo declaré 2 domicilios. Aquí tengo uno en Alto Cochabamba, dice, y le puse coma para declarar otra dirección. Entonces con esto estoy validando. Puedo también, si tengo 3 casas, coma y poner la otra dirección. Como es una declaración jurada, estoy declarando todas las direcciones de mis domicilios. Tal vez tengo una oficina, no sé, puedo tener varios inmuebles, ¿no? Justamente para validar las facturas. Hemos dicho que las facturas tienen que ser de nosotros, ¿no ve? De nuestros gastos personales. Entonces no quiere decir que yo declare cualquier factura de electricidad o de telefonía o internet, agua, alcantarillado de cualquier casa, digamos. No es como ir y encontrarse las tarjetitas de cargas, ¿no ve? No debería ser así. Entonces por eso es que se declara la dirección del domicilio del dependiente. Entonces si tienen más de 2 casas, declaran los 2 y pueden validar sus facturas también de sus domicilios. Y en la parte de abajo tenemos que declarar los datos del empleador, los datos de la empresa, el número de NIT de la empresa, la razón social o nombre de apellidos y la dirección, ¿ya? Una vez cargada toda esa información, empezamos a llenar todos los datos de las facturas. ¿Ya? Yo voy a copiar los datos de una factura que ya es registrado previamente. Copiamos y puedo hacer clic en esta opción. Si quiero copiar y pegar, tiene que estar activo el cursor aquí, está parpadeando. Hago clic derecho recién y le doy pegar. Va a pegar la información. La factura 77400. El número de autorización voy a copiar igual y lo pego. La fecha 28 de noviembre le puse del 19. El importe 12.215. Código de control
Obviamente en esta parte, por si acaso, se pueden ayudar con el software Kirkincho, el QR Kincho, ¿ya? Entonces ese QR Kincho con el celular nomás, ¿no? Le apuntamos al QR y podemos exportar. Y obviamente nos va a exportar un archivo en TXT y lo vamos a poder importar a través de esta opción, ¿no ve? TXT, escogemos el archivo y podemos cargar, ¿ya? Ahí tenemos esas dos opciones. Hasta de Excel se puede copiar, ¿ya? De Excel, pero tiene que estar en este formato, tiene que tener todas estas columnitas. Copiamos y al igual que el LSB hacemos clic donde sea y pegar desde Excel o archivo QR Kincho, dice, ¿no? Entonces, si tienen muchísimas facturas y la mayoría son o tienen código QR, pueden utilizar el aplicativo QR Kincho. Una vez que hayan llenado, vamos a validar la información. Esto es muy similar al libro de compras y ventas. Validamos y nos dice que la información está correcta, se validó correctamente. Después de esto, ¿qué sigue? Puedo guardar este formulario. Es como en el LSB, puedo llenar, digamos, a medio mes o cada día, cada 2 días, ir cargando información, y en esta parte me va a aparecer todos los formularios que yo estoy elaborando. Por ejemplo, yo solo tengo 2, digamos, no he sido tan dependiente, así que estos son productos de prueba nomás. Entonces lo voy a usar. Uy, creo que hay media hora. Continuar. Ya está. Entonces una vez que seleccionamos nuestro formulario, podemos volver y seguir cargando más facturas acá. Ya para eso es esta opción de guardado. Va a estar guardado y cuando quieres lo abres y puedes continuar cargando más facturas después. La opción después, finalmente, una vez que ya tengas que presentar tu formulario, ya estés en el plazo, generas el formulario, ¿no? Le decimos salarios, porque esto comprende a salarios netamente. Y las empresas generalmente te piden 3 archivos para que puedas enviar al área de recursos humanos. Te piden este archivo zip que se está generando, ¿no? Con este nombre. Es un archivo comprimido. Ese archivo es uno. El otro archivo es el archivo .dec que vamos a generar ahorita. Y el último, te piden el PDF del formulario 110. Ya, esos 3 archivos normalmente te piden las empresas. Entonces, bueno, yo ya guardé un periodo igual, similar. Entonces lo voy a reemplazar. Y puedo guardar este archivo .dec en donde yo vea conveniente, y a ver, lo vamos a guardar para que lo vean. Mis datos están en esta carpeta RSI, ya, y me dice que ya existe, ¿no? Usted ha generado el archivo con este número, ¿no? 4828, ya. ¿Desea abrir la carpeta? Sí, para que lo vean. Acá está. E inmediatamente de que genere este archivo, ¿no? Está aquí 4825, creo que era, ¿no? Aquí está el 4825 a las 19:48, justo de ahora. Entonces este archivo es el que vamos a nosotros utilizar más adelante. O sea, este archivo más el zip y este último que me ha generado automáticamente es el PDF. Esto lo pueden ustedes imprimir. Bueno, de hecho tienen que imprimirlo y firmarlo. ¿Qué otra cosa más? Además tienen que firmar las facturas que están presentando como constancia de que esas facturas son suyas, ¿ya? Firman, adjuntan las facturas originales y presentan al empleador. Y esto obviamente lo pueden imprimir en estas opciones o guardarlo en PDF. Bueno, tendrían que también guardarlo para no estar escaneando después. Guardamos en el lugar que deseen. Por ejemplo, lo tengo acá. Ya, guardamos y nos va a generar este archivo, ¿no ve? Está igualito. Ese archivo, entonces ya tenemos los 3 archivos para enviar al área de recursos humanos. Supongamos que ya le hemos mandado por correo o por un pendrive. Normalmente es por correo. Le enviamos esto al empleador, los 3 archivos, y el empleador, ¿qué va a hacer? Ya, ahora nos cambiamos de chip y ahora somos empleadores, somos el área de recursos humanos. Me voy a cambiar de usuario y ahora voy a entrar como empresa con el NIT. Y obviamente van a ver que se me va a habilitar varias opciones, todas en realidad. Y yo esta vez voy a entrar a la gente.
Ya hemos utilizado el LSB, ya hemos utilizado el 110, ¿verdad? Y ahora vamos a utilizar el agente. Hago clic, ¿ya? Y me aparece esta ventana, no se va a notar, no aparece nada, está en blanco, ¿ya? Es así siempre porque yo no he seleccionado ninguna opción. Y acá abajo hay varias opciones. Por ejemplo, tengo cargar formulario 110 y aquí es donde tengo que cargar todos los formularios 110 que mis empleados me presentan. O sea, estos archivos DEC, este que tiene que mandar por correo, los 3 que les dije. Los 2 primeros, el zip y el PDF, casi no sirven de nada, solamente es para archivo. El que así sirve es este archivo DEC, ¿no? Ese sí o sí lo tiene que mandar, y además que actualizado a su empleador, ¿ya? Actualizado, porque a veces modificas, ¿verdad? Algún dato, aumentas facturas, tienes que mandar la última versión. ¿Qué opciones más tenemos? Aquí vamos a cargar esos formularios. Tenemos la importación de sucursales. Por ejemplo, os voy a mostrar. Aquí tenemos administración de sucursales. Ya puedo tener sucursales. Y aquí tenemos datos de la gente. Aquí puedo cambiar de usuario. Ahorita estamos en el modo casa matriz. Es como tenemos un usuario administrador y un usuario cliente, digamos, ¿no? En este caso me voy a cambiar al sucursal. Van a ver de que se va a minimizar mis roles, ¿ya? Entonces ponemos el nombre de la sucursal. Puede ser sucursal Cochabamba, sucursal Sucre, algún nombre, y un código de la sucursal o casa matriz, ¿ya? Y le damos guardar. Y si se fijan acá ya aparecen menos opciones, ¿no? Administración de dependientes, que lo vamos a ver ahorita, datos de la gente para poder cambiarme de usuario y cargar los dependientes. ¿Esto cuándo se usa? Hay empresas grandes que tienen sucursales en todo el país, ¿no? Y también tienen dependientes en todo el país. Por lo tanto, sabemos que a nivel de impuestos todo se tiene que consolidar en un solo archivo y enviar solamente una declaración jurada como empresa. No se declara por sucursal. Entonces, en esta opción las sucursales van a cargar sus formularios 110 de cada dependiente que tengan en su sucursal. Y después van a generar un archivo, va a ser un archivo DEC, en el cual va a estar toda la información de los formularios 110 de sus dependientes de esa sucursal. Lo vamos a mandar a la casa matriz. Ya me cambio en este caso de chip y voy a hacer casa matriz. Ya, ahora soy casa matriz. Como casa matriz voy a poder importar todos estos formularios que me han mandado en esta opción. Escojo el periodo y selecciono el archivo que me han mandado y se va a cargar toda la información de los dependientes de las sucursales. Ya si tengo 2, 3 o sucursales en todo el país, entonces se va a cargar toda la información aquí. Obviamente que esa no es la única forma de trabajar. Puede ser de que en las sucursales no tenga una unidad de recursos humanos, entonces necesariamente esos dependientes tendrían que mandar sus facturas hasta la casa matriz, y aquí en la casa matriz revisamos todo y hacemos todos los procedimientos, y ahí sí tendremos que cargar por esta opción todas las facturas, ¿ve? Pero antes de realizar el cargado de los formularios 110, lo que tenemos que hacer es primero ir a administración de dependientes y cargar todos los datos de nuestros empleados, ¿ya? Por lo menos de los empleados que nos han presentado sus formularios 110, ¿ya? Por ejemplo acá podemos poner un nombre, ¿no? El Rubí, la que estaba en la otra clase, Rubí Amurrio González, ¿ya? Bueno, perdón, aquí es el apellido, Amurrio González, apellido de casada no tiene, nombre Rubí. Un domicilio innominado, tipo de documento de identidad que ha utilizado, bueno, en el carnet, le vamos a poner un número cualquiera, ya. El lugar de expedición, Cochabamba, y le damos en esta flechita de bien para guardar. ¿Estás seguro de que deseas guardar los datos? Sí, ya. Entonces ya se ha guardado esa información. Si no guardo esta información, cuando yo vaya a cargar el formulario 110 me va a decir de que ese dependiente no existe, ¿ya? Tienes que cargar primero los datos del dependiente. Esto es igual que el DaVinci. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de utilizar el DaVinci, es lo mismo. Tenemos que cargar primero los datos del dependiente y recién podíamos cargar los formularios 110.
Ya, llegado a este paso, también podemos eliminar. En este caso lo voy a eliminar esto. Ya digamos que es un retirado, entonces no quiero tener tanta información cargada, entonces la elimino. Listo, puedes eliminar o borrar, e incluso puedes importar desde un archivo TXT si tuvieras muchísimos empleados, en especial si es la primera vez que estás haciendo este trabajo, ¿no? Entonces si estás haciendo la primera vez, obviamente tu facilito va a estar vacío, entonces tienes que cargar toda la información. Ya, una vez que hayamos hecho esos pasos, ¿no? Verificar primero si tenemos sucursales y después ver el tema de dependientes, ¿no? Y obviamente ya tendríamos que tener estos archivos DEC de todos nuestros dependientes, ¿ya? Y una vez ya tenemos toda esa información cargada al facilito, vamos a empezar a cargar el formulario 110. Ahora, ¿cuál es el objetivo en esto? En el RCI hemos dicho que son tres cosas, ¿no ve? El enviar la planilla tributaria, ¿ya? Por un lado lo vamos a enviar así en un formato que se llama CSV delimitado por comas. Lo vamos a guardar lo mismo ahorita. Esa planilla por un lado, y tenemos que consolidar los formularios 110, y para eso nos sirve este facilito. Solamente nos sirve ahorita para consolidar todos los formularios 110. ¿Qué quiere consolidar? Digamos, tenemos 10 empleados, los 10 los voy a juntar en un solo archivo, lo vamos a consolidar. Entonces, y ese archivo lo vamos a enviar por la oficina virtual. Y lo tercero sería la declaración jurada, el formulario 608. Entonces vamos con el cargado de los formularios 110. Y en este caso vamos a escoger el año, el mes. Hemos trabajado ahorita el mes de diciembre. Y le damos en la opción abrir. Abrimos y buscamos el archivo que nos hemos mandado. Aquí está. Abrir y me sale esta ventana, donde tengo que cargar los datos según el formulario 110 que me han presentado. ¿Ya? Primero la fecha de recepción. ¿Dónde va a estar? Acá. 20 de diciembre de 2019. Entonces yo tengo que cambiar estos datos aquí. 20. A ver. 20, ahí está. Después tengo que cargar número de facturas. No era solamente uno. Total de crédito fiscal era 1588. Ahora vamos a revisar. Número de facturas solamente uno. Por si acaso aquí no tiene límite de cantidad de facturas, puedes poner cualquier cantidad. Y aquí está el pago a cuenta, el importe del crédito fiscal, que es de 1588. Ya. Una vez que hemos rellenado esos datos, primero la fecha de recepción, la cantidad de facturas, el crédito fiscal, y aquí nos aparece con un signo de alerta, ¿verdad? Pero vamos a validar. Eso sale porque no está validado. Vamos aquí a la opción de validar y nos dice archivo correcto. El CI, o sea el carnet número tantos, ya tiene un formulario 110 presentado para este periodo. Si continúas, reemplazar el archivo. O sea, yo anteriormente ya hice el envío el cargado del formulario 110, ¿ya? Entonces, esto por si acaso se carga uno por uno. Le damos a aceptar y lo va a reemplazar, nos está diciendo. ¿Ya? Entonces, si tiene un formulario 110, lo va a reemplazar. Está bien. El dato se ha guardado exitosamente. Ya, y aquí está. ¿A ver? Ahora si digamos cambio de año, buscar, no hay nada. No hay nada. Entonces voy a volver al año anterior. Podemos buscar. Esto igual podemos continuar trabajando. Porque si tenemos muchos dependientes, no nos alcanza a hacer todo el trabajo en un solo día, ¿verdad? Entonces cargamos, podemos cargar todos los que tengamos en un día. Y al día siguiente continuamos. Buscamos el mes y el año, le damos en buscar. Nos va a aparecer todos los formularios 110 que hemos cargado. Y podemos seguir adicionando más. Ya. ¿Qué hacemos en esta opción? ¿Qué tenemos hasta aquí? Hasta aquí, esta opción solamente sirve para cargar estos formularios 110. Además de que podemos eliminar o ver el formulario. Si quisiéramos ver el formulario, aquí está. Verificación empleadores. Ya, como que un sello, ¿no? Podemos ver, imprimir, guardar en PDF, etc. Ya, ahora el siguiente paso es generar el archivo DEC. Y aquí está. Esto obviamente se va a hacer una vez que hayamos cargado todos los formularios 110 de los dependientes. ¿Ya? Escogemos en este caso el año y el mes. Estamos trabajando en diciembre y le decimos buscar. Si no nos va a encontrar ningún formulario, por ejemplo, a ver, 2020, le voy a poner junio, buscamos. No existen formularios 110 cargados para el periodo seleccionado. ¿Desea generar sin movimiento? Pues, aceptamos. Y tengo que marcar acá confirmar generar sin movimiento y me dice generar.
Entonces me va a generar un archivo DEC para poder enviar yo a la oficina virtual. Entonces no le vamos a hacer nada de eso. Entonces volvemos, ya, escogemos el año y en este caso el mes que estamos trabajando. Vamos a buscar y nos va a aparecer, en este caso ya no me dice que no tengo formulario 110, ya me aparecen los datos de los formularios que hemos presentado. Si hemos cargado más formularios y más facturas, nos va a aparecer los datos, ¿ya? Y obviamente podemos validar con nuestros físicos, contar a ver cuántos tenemos, ¿ya? Y confirmar. Finalmente confirmamos la cantidad de formularios 110 de sus dependientes para enviar. Le damos, seleccionamos este cuadrito y nos activa la opción de generar y le damos en generar. Guardamos el archivo donde necesitemos. Lo voy a guardar donde están los cursos. Ya. Usted ya ha generado un archivo, o sea, yo ya hice esto. Entonces me dice, ¿deseas abrir la carpeta? Sí. Aquí está. ¿Cuál es el archivo ahora que me ha generado? O sea, ya tengo dudas, ¿no? ¿Cuál era? Es esta, en este caso 2001, dice, aquí está, ya se ha actualizado. Es muy parecida a la anterior, por si acaso, pero la anterior solamente tiene el carnet. Si se fijan acá, llega el carnet, el año y mes y un código correlativo. Este último archivo es del dependiente porque ya está con el NIT. ¿Ve? Entonces, esta es la que nosotros vamos a enviar al Servicio de Impuestos Nacionales, ¿ya? Lastimosamente ahorita la página no está funcionando. Me hubiera gustado mostrarles cómo se hace el cargado, pero es muy similar a hacer el cargado del LSB, ¿ya? No sé si se acuerdan o pueden volver a ver el video. Nos dice que seleccionamos en el archivo, ¿no? Nos va a pedir, en este caso nos va a pedir dos archivos. Una es este archivo DEC y la otra va a ser de la planilla salarial de esta, pero no lo vamos a enviar así con los nombres de las columnas ni estos datos que nos hemos creado nosotros para nuestro cálculo, sino vamos a generar un TXT solamente con los datos de importancia, sin totales, ¿ya? Obviamente todos los datos de todas las columnas, sin totales ni encabezados, y vamos a darle en guardar como, porque el Servicio de Impuestos Nacionales nos pide que el archivo sea en un tipo de CSV delimitado por comas. En este caso, este CSV delimitado por comas. Este tipo de archivo nos pide el Servicio de Impuestos Nacionales y obviamente yo ya lo tengo generado. Ustedes le dan simplemente en guardar. Lo voy a guardar. Este tipo de archivo seleccionado no es compatible, siempre nos dice esto, ¿no? Y si desea guardar solo la hoja activa, le decimos aceptar y listo, ya estaría guardado. Lo cierro, ya, y el archivo está acá. Obviamente tiene un loguito diferente. Lo voy a abrir y está solamente los datos de los empleados. ¿Ve? Aquí está toda la planilla tributaria, pero sin encabezados. Tienen que fijarse de que por lo menos no tenga separador de miles ni centavos para que no les esté observando, ¿no? Ya, lo vamos a cesar, no lo voy a guardar. Entonces ya tendríamos esos dos archivos. Estos dos archivos tenemos que enviarlos a impuestos, para lo cual ingresamos a la opción de la oficina virtual. Ahorita no está funcionando, entonces les va a aparecer acá, ¿no? Vamos a ir a esta opción y abajo, en la parte de abajo, hay una opción que dice RCIVA dependientes, ¿ya? Ingresan en esa opción y nos va a aparecer tres menús. Uno va a ser para cargar, para generar los códigos de dependientes, donde hay que adjuntar los datos de los empleados, correo, dirección, todos los datos que les dije, y les va a generar sus códigos de dependiente, ¿ya? La otra es para enviar y la última es para consultar. Son tres datos nomás, tres iconos que aparecen cuando ingresas a esa opción. Entonces cuando ingresas, el del medio va a ser para enviar y es lo mismo que el facilito, ¿ya? Enviar LSBs. Tienes que seleccionar los dos archivos y le das a enviar y te va a generar una constancia de presentación, y con eso el RCIVA de dependientes habríamos concluido, ¿ya?
No sé si tienen alguna consulta, yo sé que sí, lamentablemente la página de impuestos ahorita no está funcionando para que les pueda mostrar, pero si me siguen en YouTube, yo voy a estar subiendo el video cuando de los próximos cursos, entonces tal vez pueden ver ahí, ¿no? Si es que necesitan realizar la declaración de ese tipo. Por favor, si no tienen alguna pregunta, vamos a pasar a los otros impuestos. Yo tengo una pregunta. Sí. La planilla tributaria, ¿todas las empresas tienen que presentar o hay excepciones? Sí, la verdad es que todas están alcanzadas siempre y cuando tengan un saldo a favor del dependiente o a favor del fisco. Ahora les muestro exactamente, digamos, cuándo es que nace esta obligación de presentar la planilla y el formulario. Cuando hay cambios en estas dos columnas, en estas, ¿no? Cuando hay un impuesto retenido o hay un saldo a favor del dependiente. Por eso les decía, a veces en una empresa puede que nunca tengas que presentar ninguna factura, ¿ya? Puede que no estés, todos tus empleados, puede que no ganen ni 4 salarios mínimos, ¿no? Ni 2 tal vez, ¿no? Hay muchas empresas no ganan ni 2, ¿ya? Entonces nunca presentan. Pero ¿qué puede pasar? Puede pasar que este dependiente se compre un vehículo o compre algún bien que sea considerable. Y obviamente si sabe de crédito fiscal y esas cosas va a decir, pues yo no puedo perder este crédito fiscal. No es harto. Un auto vale más de $10,000, ¿verdad? El 13% son $1,300. Una persona que no está en sus cabales o no conoce nada de impuestos, sí lo puede perder. No, esa factura lo guardaré. Pero una persona que sabe de impuestos y que puede que en algún momento lo llegue a necesitar, lo va a presentar. Y entonces en ese momento, ese empleador que nunca presentaba formulario 608, ni formulario 110, ni presentaba planillas tributarias, puede que le nazca la obligación de presentar, ¿no? Va a tener que declarar esos saldos a favor del contribuyente. Justamente por el hecho de que el año pasado se ha decretado de que las personas pueden trasladar su crédito fiscal, ¿no? Este crédito, por ejemplo, esta persona si se retirase este mes, digamos, va a tener un saldo a favor. Entonces esta persona va a poder ir a la nueva empresa donde preste servicio nuevamente como dependiente, puede llevar este crédito fiscal y compensar con sus ingresos que tenga en la otra empresa. Por eso es que es necesario ahora que cuando hay un saldo a favor del dependiente o cuando hay un saldo a favor del fisco, ya nace la obligación. Está claro, ¿verdad? Sí. Ya. No sé si tienen alguna otra pregunta más en el tema de dependientes, por favor, de empleados. Tal vez algo les ha pasado como dependientes. Bueno, entonces pasaremos a los contribuyentes directos. Tenemos dos tipos de contribuyentes, ¿verdad? Entonces, los contribuyentes directos presentan su declaración en el formulario 610. Ya. Y acá tenemos justamente este formulario. Voy a ampliar. Ya. Voy a utilizar esto aquí. Listo. ¿Qué tenemos? Tenemos los datos de cabecera comunes, ¿no? El nombre del impuesto, régimen complementario del IVA, contribuyente directo. Y los datos de cabecera, el número de NIT, mes, año, fecha de presentación, datos de la rectificatoria. Y lo que nos interesa en el llenado es toda esta parte. Desde aquí es lo que vamos a tener muy en cuenta para nuestra declaración jurada. Habíamos dicho que los contribuyentes directos presentan su declaración jurada trimestralmente, cada 3 meses. Por lo tanto, acá tenemos el mes 1, el mes 2 y el mes 3. ¿Ya? Entonces, vamos a ir llenando todos los ingresos. Y para ello voy a clasificar algunos ejemplos. Por ejemplo, esta persona puede que tenga ingresos por concepto de alquileres. Esto no se ve.
alquiler. Obviamente estos datos no se ingresan así, ya, solo hay que llenar datos. Digamos que el segundo ingreso que tiene ha sido por intereses de cajas de ahorro. Ya. Después tenemos anticréticos. Vamos a suponer que tenemos anticréticos. ¿Ya? Tenemos estos tres ingresos ya para esta persona. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Detallar los ingresos de cada mes. Bueno, registramos. Vamos a suponer que acá tenemos un ingreso de 2000. En intereses suponemos unos 100 bolivianos, tal vez, puede ser más o menos, pero hay que llenar ese dato. En anticréticos hemos dicho que para el tema de anticréticos la normativa considera que el 10% es tu ganancia, es tu rentabilidad, es tu utilidad del contrato de alquiler, del anticrético. Por ejemplo, si yo contrato, en este caso vamos a suponer que hemos contratado un departamento por $20.000, eso quiere decir que cada año tengo un ingreso del 10%, de $20.000 serían $2.000, ¿verdad? Obviamente no lo tengo que poner $2.000 ahí, eso recuerden bien que eso es anual. $2.000 lo voy a dividir entre 12 meses del año y me da algo de $167. Lo voy a multiplicar por el tipo de cambio porque esto es en moneda nacional y me da 1.160 bolivianos. Este sería mi ingreso mensual. Entonces voy llenando en las otras columnas. Por ejemplo, acá puedo tener 2.500. Acá vamos a suponer que es 150. Y acá 1.160 tiene que seguir, ¿no? Si el contrato sigue el anticrético, entonces tenemos que reportar nomás. Aquí vamos a poner que son 3.000. Y por último, en intereses tenemos 200. ¿Ya? Supongamos que en esta parte ya no tenemos anticrético, que ya terminó el contrato, entonces ya no tendríamos que reportar más. Entonces vamos a sumar todos los ingresos percibidos. Tenemos por una parte 2.000 más 2.500 más 3.000, 7.500 bolivianos por un lado. Y en la parte de intereses tenemos 450. En los anticréticos tenemos 1.160 por 2, 2.320. Ya, ahora lo que tenemos que hacer es totalizar. Nos dice impuesto determinado. Tenemos que sumar todos los ingresos y multiplicar por el 13%. Sumamos 2.320, 7.500 más 450 nos da 10.270, ¿verdad? Ese es el impuesto que tendríamos que pagar sin considerar los pagos a cuenta. Y pues vamos a ver los pagos a cuenta. Por un lado tenemos la normativa nos dice impuesto contenido en notas fiscales según formulario adjunto. ¿Ya? Eso va a venir del formulario 110, del mismo que hemos visto en los dependientes de ese formulario, pero tiene que entrar acá solamente el 13%. Ya, bueno, en este ejemplo vamos a considerar de que no nos presenta formularios, ¿ya? Y nos dice 13% de 2 salarios mínimos nacionales por un mes. Ya habíamos visto de que en la normativa nos decía de que este tipo de contribuyentes se van a poder compensar con 2 salarios mínimos nacionales o deducir con 2 salarios mínimos nacionales por concepto de compras que hayamos realizado a los regímenes especiales o que no nos hayan emitido factura finalmente, ¿no ve? Entonces ahí vamos a tener que insertar un monto. ¿Cuánto va a ser? Actualmente el salario mínimo es 2.122. Vamos a multiplicar por 2. Ya tenemos 4.000. Pero nos dice 2 por cada mes. Entonces, mes 1, mes 2, mes 3, tenemos que multiplicar por 3.
o por 6 directamente, ¿no? El salario mínimo por 6 nos da 12.732. Oye, eso no se ve. Cambiamos de color. 12.732. Ya. Entonces hasta aquí tendríamos el saldo a favor del contribuyente por concepto de 2 salarios mínimos. ¿Ya? Lo siguiente es saldo a favor del contribuyente. Obviamente si se genera un saldo a favor, ¿ya? En este caso tenemos un saldo a favor de 12.000, ¿ya? Y el impuesto es solamente 10.000. Nos dice C781 más 794, esto más esto, menos 909, si es mayor. En este caso es mayor, por lo tanto, este contribuyente va a tener un saldo a favor. ¿Ya? A ver, vamos a ver cuánto. 12.732 menos el impuesto que es de 10.270, 2.462 es el saldo a favor que este contribuyente tendría para el mes siguiente. Ese es el saldo a favor. Lo siguiente es lo contrario, impuesto calculado en el periodo, o sea, si esto fuera mayor. Entonces reducimos esto, menos 781, menos la casilla 794, si saldría positivo, insertamos en esta fila. Pero obviamente, si se fijan, estas filas que están más blanquitos, son ya campos calculados. Quiere decir que no tenemos que insertar nosotros los datos, automáticamente se los inserta. ¿Ya? Entonces lo siguiente, tenemos saldo a favor del contribuyente del periodo anterior actualizado. ¿Ya? Si tuviéramos del periodo, esto por ejemplo va a pasar como un saldo a favor del contribuyente para el mes siguiente. ¿Ya? Entonces para el mes siguiente vamos a poner este dato aquí, ¿no? Obviamente nos dice actualizado. Vamos a tener que hacer nosotros el cálculo manualmente, aplicar las UFBs y seguramente nos va a salir un pesito más, ¿no? Al mes siguiente, perdón, al trimestre siguiente. ¿Ya? Después tenemos saldo a favor del contribuyente para el siguiente periodo, casilla 93 más el 35, si tuviéramos acá un saldo a favor del periodo anterior, menos 1001, perdón, menos el impuesto calculado. ¿Ya? Entonces en este caso vamos a anotar el saldo de 2.462, ya es del mes actual. Después tenemos saldo a favor del contribuyente para el periodo. No me he equivocado. Esto, ¿ves? Esto está mal. Lo he registrado en una casilla que no corresponde. Ya. Aquí. Esto va aquí abajo. 2.462. Del periodo anterior no tiene nada. Entonces lo voy a marcar para que no me esté equivocando. Ya. Entonces tenemos saldo a favor del contribuyente para el periodo siguiente. Después tenemos saldo a favor del fisco. En este caso, si fuera mayor en este caso no hay nada, por lo tanto también esto va a ser 0. No hay saldo a favor del fisco. Pagos a cuenta, esto ya es lo de siempre, ¿no? Lo que siempre hemos visto en todos los formularios. Pagos a cuenta realizados en una declaración jurada anterior y o boletas de pago. Si estuviéramos rectificando esto y tendríamos un monto pagado, lo vamos a poder compensar en esta columna. Saldo disponible de pagos del periodo anterior a compensar. Si tuviéramos algún saldo por compensar, también podemos utilizar esta celda. Diferencia a favor del contribuyente. A ver, veremos. Ya, entonces tenemos C622, bueno, no hay nada. Más 640, tampoco. Menos 1002, ninguno. Es 0. Entonces no hay saldo de pagos. Por si acaso es un saldo a favor del contribuyente de pagos a cuenta. ¿Ya? Con los pagos a cuenta. Pero no hay pagos a cuenta ni hay saldo a favor del fisco. Entonces no se calcula nada. Saldo, finalmente calculamos el saldo definitivo a favor del fisco. Si hubiera. Pero en este caso no tenemos saldo definitivo a favor del fisco. Imputación de crédito fiscal en valores. Aquí ya empezamos con el tema de los pagos. ¿Cómo vamos a pagar? Si pagamos en valores, o Senocrefs o CDIMS, entonces insertamos el dato. Pero nos dice que tiene que estar confirmado por el SIN, por la Administración Tributaria. Finalmente, y esto es lo importante, es que tenemos que anotar
el monto que tenemos que pagar. En este caso no hay monto a pagar, entonces es 0. ¿Ya? Eso sería en cuanto a los contribuyentes directos. Es muy sencillo el llenado y prácticamente no hay mucho impuesto a pagar. ¿Ya? Si se dan cuenta, una empresa, una persona natural que tenga este tipo de ingresos tendría que generar ingresos más de 12.000, ya más de este monto para poder tener saldos a favor del fisco. Y si no tiene, pues no paga ningún impuesto, solamente esto sería mera formalidad. Además, si gana más, puede empezar a presentar recién las facturas en formulario 110 para considerarlo como un pago a cuenta y no pagar impuestos, ¿verdad? Y esto, por si acaso, es de cualquier tipo de gasto personal. Ahí entra de todo, ya en esta parte. Ya, ahora vamos a irnos. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, por favor. Esto en el tema de los contribuyentes directos. Y si no tienen, vamos a entrar a la última parte, que es de los contribuyentes que no tienen registro, que no tienen NIT, y a los que se les va a hacer retenciones. A ver, este no es, este creo que es, sí, este es. Este es el formulario de retenciones del RCIVA. Ya aplica para el tema de retenciones, todo esto, y obviamente tienen los datos de siempre, ¿no? El NIT, mes, año, fecha, los datos de rectificación, si fuera el caso, ¿ya? Esto es muy sencillo de llenar. Supongamos que yo soy una empresa y tengo mi síndico, un síndico o un director de la junta directiva de la empresa, al que yo le pago una remuneración. Entonces es muy fácil. Consideramos aquí un ejemplo. Digamos que la remuneración del síndico, o puede ser el alquiler también, alquiler, el canon del alquiler, ya que yo pago. Entonces vamos a suponer que son 10.000. Simplemente tenemos que multiplicar por el 13% y obviamente nos va a dar 1.300. Ese sería el impuesto retenido. El impuesto retenido, y eso es lo que tenemos que anotar en esta parte de acá, ¿no? Impuesto retenido 1.300. Eso es en cuanto al tema de retenciones. Y lo posterior es pues el pago a cuenta de siempre. Si tuviéramos un pago a cuenta en caso de que estuviéramos rectificando esto, entonces consideramos como pago a cuenta el monto que ya hayamos pagado. Y los saldos, si fuera a favor del contribuyente, si fuera a favor del fisco. Finalmente, imputación del pago en valores, ya, y el pago en efectivo. En este caso va a ser el pago en efectivo, aquí 1.300, y con esto habríamos terminado de llenar. Este formulario es muy sencillo de llenar, no es complicado, es simplemente poner este monto de aquí de la retención, nada más. Bueno, pues jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta. Yo creo que hasta aquí hemos abarcado todo el tema del RCIVA, tanto de dependientes como de contribuyentes directos. Por favor, si tienen alguna pregunta o duda de cómo es la última clase, entonces si tienen alguna pregunta sobre este tema o de los temas anteriores, por favor háganme saber, o si no, también todavía va a estar disponible el material, yo creo que unos días más. Si lo han, recomiendo que se lo descarguen, el material que les interese o quieran tenerlo. De todas formas, en el YouTube no lo voy a eliminar, ¿no? Porque en el Classroom entran otros estudiantes también, ¿no? Va a haber otros estudiantes y van a ingresar y les tengo que anotar a ellos. Pero todas las grabaciones que hemos hecho hasta ahora están en YouTube y van a estar ahí de forma indefinida, así que lo van a poder ver en cualquier momento. Por favor, ¿alguna pregunta o duda? Es viernes, hablen pues. ¿O no se han acordado que es viernes? Ya con esto de la pandemia uno ya se ha olvidado, creo, de los viernes.
yo ya voy a empezar a hacer mi viernes virtual. No, como no hay una pregunta, pues entonces les quedo muy agradecido por toda la atención que me han dado, y pues espero haber absuelto algunas dudas, espero pues haberles inculcado o incrementado un poco sus conocimientos, aclarado tal vez algunas dudas. Esta clase ha sido muy rápida, hemos llevado muchos impuestos, la mayoría prácticamente, o los más importantes, y en poco tiempo, pues es en poco tiempo. Generalmente no se puede aprender muy rápido todo, ¿no? Pero espero que por lo menos la parte conceptual, ¿no? De forma general hayan podido captar y retener esa información, ¿no? Pues, dicho esto, si alguien no quiere decir algo, pues doy por terminado este curso. Y pues bueno, se van a contactar nomás con la persona con la que se han inscrito, ya sea para su factura o para el certificado. Entonces se contactan, y cualquier consulta, yo siempre estoy por si acaso atendiendo. Tengo todas mis redes sociales activas, el Facebook, Instagram, Twitter, en Google también estamos, en YouTube. Tengo mi página web, que tal vez lo han visto. En los últimos videos he subido el enlace de todas mis redes sociales. Creo que también tengo TikTok, hago TikToks también interesantes. Pueden ver y entrar también. Entonces estoy disponible, estoy a su disposición para cualquier consulta o duda que tengan en el futuro. Como les digo, yo siempre estoy ayudando, me preguntan, me llaman de todos lados, y en el tiempo que tenga disponible voy a estar respondiendo a sus preguntas. Ya, como les digo, la idea mía es pues ayudar, ya. Ayudar, y no me cierro, no voy a retener tampoco información. Todo lo que les he compartido está en mis redes sociales, los van a poder encontrar igual, ¿sí? Bueno, pues dicho esto, muchas gracias a Daniela, Miriam, Lisette, Jesús Fernando, perdón. Gracias por su atención, y espero pues que tengamos otros encuentros en otros futuros cursos también, ¿ya? Muchas gracias, y hasta otra oportunidad. Pues que tengan una muy buena jornada, muy buenos días en lo futuro, ¿sí? Muchas gracias por su atención.